Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a la gente que se integra. Nosotros recibimos con mucho agrado a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith. Te decía que te queda precioso ese color. Muchas gracias, muchas gracias. Hermosa, sí. como siempre. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar nueva Hay vez con colores ustedes. que son para uno en la vida. Mire, Sí. vamos a hablar de las situaciones que uno ve que ocurren en el país. La verdad que durante mucho tiempo yo, por ejemplo, he dado cobertura a los temas que tienen que ver con la violencia y perjuicio de las mujeres. Y uno está claro de cuando se fundaron aquellas primeras unidades, cuando se aprueba la ley que tipifica la violencia en perjuicio de las mujeres, el código niñas, niños, adolescentes, todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, entender los términos, de cuando las denuncias todavía se hacían en la policía y se crearon unidades especializadas. Y vimos como un desarrollo, pero hay algunos aspectos que parece que nunca avanzamos. Puedo percatarme en este momento un retroceso real en las unidades que asisten en temas de violencia a las mujeres en el Ministerio Público. Y lo digo con toda responsabilidad, esa es la apreciación que tengo. Esto porque uno lo ve en casos en San Francisco de Macorís, en casos en Dajabón, en casos en el Distrito Nacional, que públicamente aquí vino una mujer que dice que la fiscalía le entregó un papel y vuelve la misma experiencia. En el caso de Chantal Jiménez, pero como Chantal Jiménez hay muchas. Entonces usted está en un ministerio que verifica lo que pasa con las políticas públicas y eso por supuesto no solo incluye al gobierno central, al Ministerio Público, aunque tenga el rol de independencia que se ha puesto de manifiesto ahora. Así que nos gustaría una valoración suya sobre este proceso. Evidentemente que vamos a hacer que pase ese cafecito porque tenemos a Kenia y no quisiéramos que llegue frío. Gracias, Kenia, por este café. Gracias, Kenia. A ver si es necesario sentarnos con los actores del sistema y tomarnos un café. Yo creo que hace falta tomar muchos cafés para hablar de la violencia de género e intrafamiliar en la República Dominicana, que como muy bien mencionas, Edith, desde el año 97, cuando se aprueba la ley 2497, se instituye como un delito de orden público. Y eso supuso un avance importante para atender esta problemática que en las últimas 3 décadas, sobre todo, se ha venido agravando de alguna manera en el país. Y efectivamente también cuando se crean las unidades de género para dar una atención especializada en el Ministerio Público a la violencia de género e intrafamiliar, también supuso un avance importante. Yo pienso que de cara a lo que ha estado aconteciendo, evidentemente que se requiere de una revisión y de lo que está aconteciendo a nivel del sistema de protección en sentido general. No podemos plantear que es la misma situación que se tenía en el pasado, igualmente que han ocurrido hechos evitables y por lo tanto desde la perspectiva del Ministerio de la Mujer y desde la perspectiva de la sociedad dominicana en general, igualmente también inaceptable que hayan injustificable que hayan ocurrido, porque ninguna mujer que vaya al sistema de protección debe convertirse en una víctima más. Sin embargo, Edith, tampoco puedo dejar de decir que no son la generalidad de los casos, que en la gran generalidad de los casos, cuando acuden al sistema de protección, al Ministerio Público, decir también que las que acuden al Ministerio de la Mujer, por ejemplo, a nuestros servicios de casas de acogida, en lo que llevamos de administración del presidente Luis Abinader, ninguna mujer que ha pasado por las casas de acogida se ha convertido en una víctima. Entonces también esto es un indicativo de que el sistema funciona. Y cuando digo que tenemos obviamente desafíos, que el sistema tiene también que entrar en esa fase también de evaluación, de revisión, me refiero del sistema en sentido general, pero que no son la mayoría. Por ejemplo, en lo que llevamos de año, Edith, de los casos que se han producido, que van 19,
estamos en un 26% menos que el año pasado. Para este mismo periodo han habido 2 casos en los cuales las víctimas han acudido al sistema. Y ahí es que digo, de ninguna manera se justifica porque efectivamente por el simple hecho del sistema haber intervenido debería ser una razón suficiente para que no ocurra ningún hecho. Pero me parece importante anotar esto porque puede darse la percepción de que todas las que van al sistema están desprotegidas y las estadísticas no indican precisamente eso. Nos indican que hay una brecha que cerrar, que hay que seguir mejorando y que eso es un desafío importante, todo el sistema de protección, pero lo cierto es que la mayoría de las que acuden no se convierten en una víctima y esto me parece también importante hacerlo notar porque desde el Ministerio de la Mujer estamos haciendo un gran esfuerzo para que las mujeres y la sociedad entiendan que cuando hay un hecho de violencia deben denunciarlo y deben acudir al sistema. Obviamente. Entonces, cuando ocurren hechos como esto que hiere tan profundamente a toda la sociedad, pudiera parecer, pero no debo ir, no, yo quiero decir esto y afirmarlo. El año pasado, por ejemplo, en el 2022, por nuestras casas de acogida pasaron 1.600 personas, mujeres. ¿Y en promedio cuánto duraban ahí? Con sus hijos e hijas, 3 semanas, un mes. Tuvimos casos como aquel de Montecristi, en la que tuvimos a la mamá, a la abuela, a la hija, y también a los 2 hijos que quedaron casi 6 meses con nosotros en nuestras casas de acogida, pero el promedio oscila entre 3 y 4 semanas el tiempo. Yo insistir en esto, ninguna que ha pasado por nuestro sistema de protección, por el que puedo dar cuenta desde la administración, se han convertido en una víctima y esto es muy importante, esa campaña que nosotros tenemos de que vivir sin violencia es posible, invitando a la población a denunciar, trabajando con las juntas de vecinos, trabajando con las iglesias, con las organizaciones de gobierno y sobre todo generando conciencia de que esto es un delito de orden público, que actuemos, que denunciemos, empieza a surtir sus efectos, porque Ministra, también en términos de la asistencia legal, de la asistencia psicológica, cada vez más mujeres recurren a ese servicio. Cierto, es importante la casa de acogida, yo creo que ayuda a salvar vidas. ¿Tenemos suficiente casa de acogida? Para dar respuesta hasta ahora sí, porque debo decir que todavía después de la ampliación que hemos hecho, que incrementamos el servicio en un 767%, todavía no hemos estado a casa llena y que para este año vamos a aperturar nuevas casas. ¿Cuántas tenemos? 16 operando. A nivel nacional. A nivel nacional y proyectamos unas 7 más para este año 2023. Por lo menos. Deberían haber, la ley de alguna manera cuando habla de una casa en todo el territorio, manda al menos una por provincia. Nosotros encontramos 3, hoy tenemos 16 y vamos a abrir 7 más en este año 2023. Tengo una curiosidad. Y nos aseguramos, y este es un detalle muy importante, nos aseguramos de abrirla en aquellas provincias donde los índices de violencia son más altos y eso también ha sido muy importante. Hacia ahí iba yo precisamente, escúchame, al tema de la región o por provincia. ¿Cuáles son los lugares o las zonas más donde hay más feminicidio, donde hay más violencia intrafamiliar? Iniciando con el Gran Santo Domingo, la provincia de San Cristóbal, la provincia de Santiago, la Altagracia. La más poblada entonces. Sí. Y estamos hablando incluso de las provincias, Puerto Plata, mucha violencia, de las provincias donde hay un mayor nivel de desarrollo. Cuando analizamos la data también, Edith, llama mucho nuestra atención que justamente en provincias más pequeñas, más pobres del país, los índices de violencia de género e intrafamiliar son mucho más bajos. ¿Son más bajos? Sí, claro que sí. Por ejemplo, de las provincias donde tenemos índice más bajo de violencia, Pedernales, por ejemplo, Ocoa, por ejemplo, que hace un tiempo ocurrió un caso que puso a Ocoa también entre las estadísticas, pero en general cuando analizamos las estadísticas, las provincias más pequeñas del Ceibo tienen estadísticas más bajas. Pero también son provincias que tienen unas estadísticas más conservadoras en violencia, en sentido general. También a veces. Mira, o sea, como si guardara una relación. Aquellos lugares más violentos, cuando vemos las estadísticas de los homicidios, el Ceibo está pues entre las últimas. No tiene esa tasa de homicidio alta. Pedernales también. Así es. Entonces, quizás hay como un vínculo entre esa violencia manifiesta de otros tipos. Claro, porque acuérdate que la violencia tiene diversas manifestaciones, ¿no?
Por eso cuando analizamos toda la situación de pérdida de vida de mujeres, hay que analizarla en sentido general, que pasa también con la violencia en sentido general. Y de ahí también quizás mencionar que es muy importante la articulación que tenemos con el Ministerio de Interior y Policía en el plan de seguridad ciudadana. Es decir, en cada una de las provincias donde se ha puesto en marcha el plan de seguridad ciudadana, Mi País Seguro, el Ministerio de la Mujer está ahí en la mesa como parte de ese componente y una de las estrategias importantes que se desarrollan también a nivel interinstitucional de todas las organizaciones e instituciones que participan en la violencia de género e intrafamiliar. Y a nivel de edades, ¿cómo hay algún estudio que diga, por ejemplo, la relación entre el hombre y la mujer, las edades entre hombre y mujer? ¿Hay alguna...? Sí, hay una constante cuando se trata, por ejemplo, del caso de los feminicidios. En la generalidad de los casos estamos hablando de hombres mucho más mayores que las mujeres, mujeres jóvenes con hombres que tienen 10, incluso a veces 20 años más que ella. Eso está ahí presente, es como una constante. Obviamente se han dado casos también que han involucrado hombres más jóvenes, pero la generalidad estamos hablando ya de hombres que están en cuarta, quinta década, 40, 50 años. Aquí recibimos a una señora que ya vino a este canal a reportar que temía por su vida. Lo hizo después del asesinato de Chantal Jiménez. Eso parece que al ver las imágenes, eso la conmovió. Y a mí me llamó la atención un dato que ella dio. Primero, ella tiene miedo y estaba pidiendo protección, pero dijo, yo estaba en casa de acogida y salí. Muchas mujeres salen antes del arresto porque sienten que están presas, que es injusta la vida con ellos, que porque yo tengo que estar presa y él anda libre. ¿Qué pasa con ese manejo? Ustedes que tienen constantemente mujeres que están pasando por las casas de acogida, para ellas puede ser desesperante, si esa es una constante, y qué les recomienda a las mujeres. Mira, Edith, a nadie le gusta estar lejos de su casa, de su hogar. Y si a eso le suma mujeres que vienen de un círculo de violencia de muchos años, psicológicamente muy dañadas, producto del maltrato que han recibido. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, que nos dicen, yo no lo quiero preso, él me agredió, pero... Ella teme por su vida, pero no lo quiere preso. Pero no lo quiero preso. Porque tiene más miedo. O él me maltrataba, pero él me quiere, él quiere a mis hijos, él es el papá de mis hijos, es mi familia, yo no quiero... quiere mal para él. No quiero mal para él, yo lo único que quiero es que él no me toque más, entonces no me maltrate más. Esa situación la vivimos constante, por eso en las casas de acogida tenemos el servicio de asistencia psicológica permanente durante los 7 días de la semana, porque es una situación constante, nos llegan en crisis y tenemos una asistencia permanente también para manejar esa crisis. Hay momentos que están muy tranquilas, otros momentos que se ponen muy ansiosas también, y esto es... Y hasta agresivas. Yo recuerdo una joven... Pasan casos que también. Entró a la casa de acogida, una casa de acogida, rompió todo lo que había. Así es, hemos tenido bastantes casos en los que entran en crisis, y de lo que se trata fundamentalmente es de hacerla comprender que ellas están en un refugio seguro, que están recibiendo, por ejemplo, el acceso al teléfono, una atención de calidad, atención de calidad, y que el objetivo principal es asegurar sus vidas y la de sus hijos e hijas, que es lo más importante. Me encuentro, por ejemplo, que cuando entran con sus hijos completos, y tienen 3 niños y van los 3 con ellas suelen estar más tranquilas. Hemos tenido casos que dicen, sí, es que mi hijo no vive conmigo, ha crecido con la mamá de él, con la abuela, y hemos tenido que buscarlo para que ellas puedan estar tranquilas, y se dan diversas situaciones, pero yo creo que es muy importante, y yo insisto mucho en esto, Edith, que se entienda que el servicio que se le está ofreciendo no es de una persona detenida. Obviamente tienen acceso al teléfono. El tema es que no podemos tener un teléfono abierto con acceso a internet, porque ahí mandan mensajes. Porque llevan los hombres para allá. Porque exponemos su seguridad. Entonces, obviamente que cuando quieren comunicarse con sus familias, con los hijos, con la mamá, ¿no ha habido acoso? con una hermana? ¿El hecho de que el hombre vaya a la amenaza? No, los refugios no son públicos. No son públicos. Y hay una seguridad asegurada en la cual no tienen ninguna
ninguna he visto ni posibilidad de Ok. acercarse. Yo no he visto el primer periodista que ha entrado aquí en el país a un refugio todavía. Vamos a ver si usted es la primera, Sí. Edith, Vamos a y ver, nos sí, acompaña. porque Nosotros, todavía yo no creo que hemos- parece pero que vamos, sería sí. muy importante que puedan verlo y que vea Sí, se el guarda la sur, discusión. que pueda ver el norte, que pueda Sí, ver a mí sí el hay que nivel de hacer- atención en el Gran Santo Domingo. Sí, Yo hay creo que que sería hacer bueno. como el Mayo Zambrada, el narcotraficante famoso de México, que le dio una entrevista a un periodista, sí, a Julio Scherer García, famoso periodista mexicano, le amarraron los espalda. ojos, Ujú. sí, lo llevaron a un sitio, le cambiaron, otra vez otra venda. Yo no tengo problema, mentira. Pero no. ustedes Pero saben que- que uno va a respetar eso. Y Claro. yo creo que sería muy bueno porque, mira, el esfuerzo que se ha hecho desde esta administración para asegurar un servicio integral, un servicio de calidad en todos los sentidos, en el alojamiento, en su alimentación, en su seguridad, en su salud, el servicio de asistencia psicológica, el servicio de asistencia legal. Mire, nosotros tenemos casas que nos dicen, cuidado con este tipo de casas porque no van a querer irse, porque ya quisiera cualquier dominicano o dominicana pasarse una temporada en una ¿Cuál casa es el tiempo de que esta más ha naturaleza. durado? No todas con esas condiciones, estoy hablando de aquellos lugares donde hemos encontrado esos inmuebles apropiados, pero hay Que hay varios. algunos que están muy bien. ¿Cuál, No, cuál es el caso todos que más ha están, durado? todos están bien, Edith, todos están bien, pero estoy hablando de que tenemos refugios que tienen su piscina, unos tienen acceso a una playa privada. Son o casas sea, incautadas, tenemos- son casas... pero Sí, mira. son inmuebles en algunos casos que tienen todas las condiciones. El Centro Nacional aquí en Santo Domingo tiene una capilla, tiene un gimnasio, tiene el área para Ya no dé más recreación de detalle, áreas vayan verdes. a encontrarlo, Entonces hombre. son espacios, no quiero decir que son espacios para darle a Adecuado. una víctima una atención integral, a una atención de calidad y sobre todo cómo hemos trabajado en esos protocolos de atención con la psicóloga, con las enfermeras, con las abogadas y con todo el personal que trabaja en la casa. Con nosotras están seguras, están bien atendidas y no se trata de un espacio donde se le prive de la libertad, se trata de un espacio donde estamos preservando lo más importante que tiene cualquier ser humano, A mí que me es su gustaría, vida. a mí me gustaría pasar a otro tema, ministra, con su permiso, y es lo que tiene que ver con la educación sexual. Nosotros tenemos en el país una altísima tasa de embarazo en adolescentes, que expone incluso a sus propias vidas y que es de alguna manera un mecanismo de reproducción de la pobreza, ¿no? Sobre todo en los sectores más bajos. Hay sectores que se oponen a la educación sexual, especialmente las iglesias de todas las denominaciones. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cuál es la posición del Ministerio de la Mujer al respecto? Ese tema es un desafío para esta sociedad, una sociedad que tiene que entender que que el camino más seguro, hay varias vías que recorrer, pero el camino más seguro para la prevención de los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas es la educación. Es la educación, una educación que tiene que iniciar a temprana edad. Nosotros planteamos desde el Ministerio que debe ser desde que se inicia la formación escolar hasta que se termina. Y decimos esto porque las niñas y los niños tienen el derecho de aprender a cuidar su salud de manera integral. Y dentro de esa integralidad está, por supuesto, la educación en salud sexual y reproductiva. Es verdad que cada vez que se plantea el tema, hay muchos sectores que se activan, hay quienes plantean a mis hijas, a mis hijos, los educo yo, y a mí me parece excelente si usted está en capacidad de educarlo, de orientarlo, porque el hogar es fundamental también para la orientación. No se contraponen, al contrario, se complementan. No se contraponen, pero además hay quienes pueden hacerlo y hay quienes no pueden Exacto. hacerlo. Hay mamá y papá que también ellos de alguna manera necesitan orientación y ahí entonces el Estado tiene que jugar su rol. Por eso la postura del Ministerio de la Mujer respecto a ese derecho que tiene nuestra niñez y nuestros adolescentes y las adolescentes de recibir educación sexual en las escuelas es vital. Ningún país del mundo ha resuelto el tema de los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas sin educación. Y lo que está demostrado es que
cuando se le educa y cuando se le orienta correctamente respecto a este tema, lo que suele pasar es que postergan la fecha de iniciar la relación sexual, es decir, que no la inician a temprana edad, que no se embarazan en la adolescencia y que por lo tanto son personas que tienen una vida sana, que tienen una vida productiva, que son entes de mayor desarrollo personal, y eso es un bienestar para la sociedad y su familia en sentido general. Nosotros hemos trabajado en el ministerio en proponer al Ministerio de Educación una serie de cátedras educativas para que formen parte de la nueva currícula en la tanda extendida. Debo decir que son temas que se están viendo en el área curricular, se están trabajando en el área curricular del Ministerio de Educación. Ya hay 2 de esos temas que han sido adoptados y forman parte de las cátedras ciudadanas, pero sí, nosotros como sociedad tenemos que comprender que temas como esto, la propia violencia, los embarazos en adolescentes, no pueden erradicarse en el país si no educamos para ello. Totalmente. La educación es el camino más corto, es el camino ideal y el correcto para que podamos cambiar esos indicadores. Como también en otros temas que también tocan a las mujeres, participación política, ahí también necesitamos de una sociedad que se eduque para entender, que se eduque en valores de la igualdad y de la equidad para que avancemos en la agenda. Sobre la pregunta que hace Germán, porque que habla de la educación sexual en las escuelas, a veces pienso que hay un debate en los medios, hay un debate en la clase política y otra es la realidad que viven muchas escuelas nuestras. Yo recibí notificación de hace más de un año de una escuela donde en horario de tanda extendida no había nada que hacer y lo que había era mucho sexo, literalmente sexo. Esa notificación la di a varias entidades del Estado, no quería decir cuál era esa escuela porque marcaba sobre todo a las niñas. Hubo salidas de niñas que fueron sancionadas, hasta que un año después graban un video de sexo oral entre alumnos y entonces se arma el escándalo, identifican la escuela y tenemos todo este problema. O sea que a veces uno siente que hay un divorcio entre los temas formales que se discuten en los escritorios y lo que realmente viven los jóvenes nuestros en las escuelas públicas del país y los niveles de violencia, incluidas las sexuales, que a veces hasta con gente que está en el entorno de la escuela, o con maestros. Tenía entendido hace poco 12 maestros procesados, 12 por abuso sexual en perjuicio de niñas de nuestro país. Quisiera saber si usted ha tenido una conversación en este sentido. Tuvimos un caso escandalizante, sí, el de una niña en la provincia de Altagracia. Entonces, el ministro de Educación ha integrado una comisión. Bueno, David Álvarez Martín, que fue compañero nuestro aquí, amigo nuestro, forma parte de esa comisión. Es una comisión que va a definir una política frente a los vínculos de los maestros, maestras con el alumnado. Si en algún momento usted ha tenido una conversación sobre esto, si ha tenido la posibilidad de hablar con el ministro de Educación. Sí, Edith, y no solamente eso, hemos dado paso más adelantado también que una conversación. Y es que la escuela, como muy bien menciona, es también un espacio ideal para detectar los casos de violencia, los casos de agresión en todos los niveles, incluyendo la agresión sexual. Y desde ahí entonces también los equipos de educación en género del Ministerio de la Mujer trabajan con el área pedagógica del Ministerio de Educación en un plan que nos permita también formar a las maestras y a los maestros. Yo quiero decir también que en ese sentido estamos desarrollando una importantísima labor con la Asociación Dominicana de Profesores, formando a las maestras y los maestros en el territorio. Ya estamos en varias regiones del país formándolo en todos los temas de violencia de género e intrafamiliar, que incluye, por supuesto, la violencia sexual en las escuelas, para que ellos estén en capacidad de detectar los casos, pero sobre todo de poder reaccionar. Ahora, en el Gran Santo Domingo, se inicia una formación que en su primera etapa van a participar 1000 maestras y maestros de la Asociación Dominicana de Profesores. Es decir, que además de lo que estamos haciendo con educación, también con este gremio que tiene un rol importantísimo que jugar y un liderazgo importante, muy importante entre las maestras
y los maestros, el personal técnico de educación y de alguna manera también todo ese personal administrativo que se involucran. Un paso también que vamos a dar es también trabajar con las asociaciones de padres y madres de las escuelas para toda la detección también de trabajan en los violencia. destacamentos. Mire, tenemos que irnos, pero no queremos excusarnos y no regresamos a un tema que quería preguntarle porque vimos que usted fue al velatorio de Chantal Jiménez, usted pidió una investigación, el Ministerio Público inició una investigación. Recordemos que Chantal Jiménez, esa joven que estaba mucho en las redes sociales, tenía algunos programas, fue ultimada por su expareja o pareja, y lo gravoso de este caso es que fue una muerte, una crónica de una muerte anunciada. O sea, ella acude al Ministerio Público por una primera agresión donde hay disparo, el Ministerio Público llega a un acuerdo a solicitud del padre de ella y finalmente se materializa lo que se puede ver a larga distancia para la gente que es experta en este tema. Como usted pidió una investigación, ya la gente conoce el caso, y usted fue al velatorio solo saber, en un minuto, si tiene información de en qué va esa investigación, si se está haciendo en serio o qué va a pasar. Edith, así como fui al velatorio de Chantal, a ver a su madre, doña Basilia, a su padre, don Roque, yo quiero decir que cada vez que se produce un caso, el personal del Ministerio de la Mujer se presenta donde esa familia, con nuestras psicólogas, con nuestras abogadas, a dar todo el apoyo y todo el acompañamiento que se necesita. Es una constante, nunca lo hacemos público, porque no se trata de eso. Pero lo que pasa es que las cámaras estaban ahí. En este caso las cámaras estaban ahí, pero quiero decir que siempre que ocurre un hecho estamos presentes. Nunca hemos estado ausentes en ninguno de los casos que ha ocurrido después que llegamos a esta administración. Por supuesto que se está haciendo una investigación, la procuradora lo ha dicho, confiamos mucho en doña Miriam, todavía no tenemos el informe, pero estamos a la espera del informe, Edith, y también estamos a la espera de que si hubo negligencia, haya una sanción ejemplar, porque esto no puede volver a ocurrir. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana acá. Gracias a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Nosotros tenemos mucho más, tenemos reportes desde Haití. Wow, qué situación la que vive Haití, señores. Cuando se piensa que puede ser peor, déjenme decirles, siempre puede ser peor. Haití lo muestra, los titulares en Haití hoy son de espanto. Regresamos de una vez con este y otros temas.